Muy buenos días para todos. ¿Cómo amanecieron? ¿Bien? Bueno, voy a ensayar con este aparato. Listo. Entonces, pues antes que nada, darle el agradecimiento a la Conferencia Episcopal, pues habernos invitado a estas jornadas de capacitación. Y a ustedes por haber aguantado ese viaje pues tan grande que yo sé que muchos tuvieron que hacer pues para estar aquí hoy día acompañándonos. Cuando Monseñor Juan Carlos nos invitó y dijo, Marta, yo quiero que tú hables de NIF, yo le decía, uy, Monseñor, pero NIF, la ley de convergencia se emitió en 2009, llevamos 5 años con este tema, ¿será que vale la pena hablar de pronto como de la norma y más bien hablamos de temas de estrategia, de decisiones estratégicas? Pero él me decía, no, mira, hay mucha gente que todavía tiene muchas dudas y hay gente que aún, hay personas de clero que aún creen que no deben implementar. Entonces me dijo, tú tienes 2 misiones. La primera es aclararles y convencerlos de que en realidad hacen parte están cubiertos por la norma y van a tener que implementarla. Y segundo, quiero que ellos salgan de aquí sabiendo a qué grupo pertenecen. Entonces son 2 metas claras que vamos a cumplir hoy paso a paso. ¿Listo? Como esto es norma, entonces para que no se haga así medio tan ladrillo, tan aburrido, pues vamos a estar interactuando. Yo acostumbro a hacer preguntas. Por favor, no se molesten si yo bajo y les hago una pregunta. Acá nadie tiene la verdad absoluta. Hay una norma que debemos cumplir, pero por favor no se incomoden. Este es un escenario, es un auditorio multidisciplinario. Tenemos contadores, tenemos administradores, tenemos sacerdotes. La idea es utilizar un lenguaje muy sencillo, hasta donde la norma nos lo permita, para que todos comprendamos el tema. Yo sé que hay diócesis, hay entidades que en esto ya tienen mucho conocimiento y ya han avanzado o terminado su proceso de implementación. Hay otras que están caminando hasta ahora hacia ese objetivo y hay otras que ni siquiera han comenzado. Entonces, para aquellos que ya hicimos especializaciones, que ya hicimos diplomados, que ya tenemos esto pues allá en el chip súper claro, les pido un poquito de paciencia porque la idea es utilizar lenguaje muy, muy sencillo y que todos los asistentes se vayan hoy con un tema claro de qué es NIF. Así las cosas. Para mis colegas contadores, pues partimos de la base que conocen decreto 2649-2650, que para mis sacerdotes les digo, esa es la norma local, la que hemos venido trabajando hace como 20 años, porque es del 93. Entonces, vamos a cubrir básicamente 4 o 5 temas. Y los dividimos así. Primero, NIF en Colombia, como para ver un poquito por qué nosotros, cómo llegó el tema a Colombia, cómo nos metimos en este cuento. ¿Por qué la importancia en la implementación? Un vocabulario básico como para aclarar esas cositas raras que trae la norma que nosotros decimos, uy, no, eso es muy difícil. Y, como diría Inés, la ñapa, que son las decisiones estratégicas como un plus de, oiga, sí, usted tiene que hacer esto, pero además, por favor, fíjese en estos punticos cuando usted esté implementando, cuando esté estableciendo sus políticas, porque no están en la norma, pero es importante que usted lo tenga en cuenta cuando haga sus políticas. Importante aclarar que la norma es responsabilidad del administrador, no del contador. ¿Qué significa? Que quien debe tomar las decisiones debido a la importancia de las mismas y todo lo que afecta, porque los impactos en información financiera pues van a ser importantes, las decisiones las debe tomar el administrador, no puede ser el contador, mucho menos el revisor fiscal. Entonces mi equipo financiero, mi equipo de contador, mi revisor fiscal sí me va a ayudar en el proceso, mis asistentes, mi secretaria, porque hay que hacer un equipo multidisciplinario, pues ellos lo que van a hacer es apoyarme en la elaboración de papeles de trabajo, pero quien va a tomar las decisiones, quien va a decir si yo activo o no activo, si elimino, si reclasifico, si ajusto, lo que sea, va a ser el administrador. Súper importante porque la norma lo establece así, o sea, usted busca en la norma y en la norma en ninguna parte dice el contador, no, dice el administrador, el gerente, ¿listo? Teniendo claro esos temas, comencemos pues a lo que vinimos. Y quiero comenzar con algo que es muy familiar para nosotros, ¿cierto? Para nuestro escenario de clero. Y es una historia que hay en la Biblia
y es la Torre de Babel. Yo sé que todos ustedes se la saben, ¿cierto? ¿O no? ¿Alguien me la quiere contar? O mejor le decimos al padre Daniel que nos la lea, ¿cierto? Listo, padre. Del libro del Génesis. No tenía entonces la tierra más que un solo lenguaje y unos mismos vocablos. Mas partiéndose de oriente, estos pueblos hallaron una vega en tierra de Sanaar, donde hicieron asiento, y se dijeron unos a otros: venid, hagamos ladrillos y cosámoslos al fuego. Y se sirvieron de ladrillo en el lugar de piedras, y de betún en vez de agrasa, y dijeron: vamos a edificar una ciudad y una torre, cuya cumbre llegue hasta el cielo, y hagamos célebre nuestro nombre antes de esparcirnos por toda la faz de la tierra. Y descendió el Señor a ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de Adán. Y dijo el Señor: he aquí el pueblo es uno solo, y todos tienen un mismo lenguaje, y han empezado esta fábrica. No desistirán de sus ideas hasta llevarlas a cabo. Ea pues, descendamos y confundamos allí mismo su lenguaje, de manera que el uno no entienda el habla del otro. Y de esta suerte los esparció el Señor desde aquel lugar por todas las partes de la tierra, y cesaron de edificar la ciudad, de donde se le dio este nombre de Babel o confusión, porque allí se confundió el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció el Señor por todas las regiones de la tierra. Palabra de Dios. Gracias, padre. Listo, entonces, ¿qué nos enseña esta parte, esta historia que trae la Biblia? Que nosotros tenemos una necesidad de comunicación. ¿Qué le pasó a esos hombres? Ellos querían construir una torre muy alta, ¿cierto? Y Dios, ¿qué hizo? Les confundió los idiomas, los lenguajes, ¿cierto? Entonces ya no pudieron seguir construyéndola. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué le pasa a Colombia, a la iglesia? ¿Qué nos pasa a nivel de comunicación en otros escenarios? Financiera, económica, tributaria. Necesitamos hablar un mismo idioma, ¿cierto? Nosotros no somos una isla ya pues perdida en la inmensidad del globo terráqueo que no se comunica con nadie. Nosotros entramos a un proceso de globalización desde cuando el presidente decía bienvenidos al futuro. Eso era como en, no sé, como en la época del 90, de los 90, cuando César Gaviria comenzó todo el proceso de globalización. Entonces, así como Monseñor ayer les hablaba de la globalización afecta a todos los campos, entonces cultural, socioeconómico, tributario. Si ustedes se han dado cuenta últimamente en la prensa, ha salido mucho que Colombia está haciendo acuerdos de no doble tributación con otros países, y acuerdos de venga, cuénteme allá cuántos colombianos hay y qué tienen, y a usted qué le declararon, yo quiero saber si aquí lo declararon, si tributaron bien. ¿Por qué? Porque necesitamos hablar un solo lenguaje. Ese es el sentido de haber traído las NIF a Colombia. Nosotros no somos pues apartados del mundo, y así como Colombia necesita interactuar con otros países y hace tratados de libre comercio y hace una cantidad de acuerdos internacionales, asimismo la iglesia hace parte de Colombia. Yo no puedo sacar la iglesia y decir, no, nosotros somos apartados, no, eso no nos afecta. No, la norma es muy clara, es para las entidades de Colombia. Nosotros vivimos en la República de Colombia, entonces nosotros vamos a tener que implementar NIF. Pero ya lo vamos a ver más adelante con mayor claridad el por qué no estamos por fuera de la norma. Entonces, así quedamos nosotros los contadores y también nuestros presbíteros cuando nos hablaron de NIF. Entonces, no, terrible, o sea, confundidísimos, porque comenzaron a salir una cantidad de vocablos. ¿Qué es esto? IFRS, las NIF, yo no entiendo eso. Sí, imagínense si para los contadores que duramos 5 años en una universidad formándonos para entender y aprender a contabilizar y analizar información financiera, ha sido un poquito complejo, porque nosotros estábamos acostumbrados a que la norma tributaria, como les contaba ayer Inés, la norma tributaria la cambian cada vez que el país necesita plata, ¿cierto? Que hay que tapar un hueco, que nos quedamos cortos en el presupuesto. Entonces miramos el impuesto, lo modificamos tal vez en el año 2013, si no estoy mal. La tarifa de retención como de compras varió como 3 veces. Hicieron la reforma de 2012 y después decretos para poder regular eso porque no quedó como bien hecha.
Y entonces nosotros estábamos acostumbrados que cada vez que nos cambiaban la norma tributaria, pues nosotros hacíamos un curso de actualización, íbamos, nos poníamos al día y declarábamos correctamente. Hoy nos cambian la norma contable, la base de nuestra profesión, y entonces a veces nos asustamos, ¿no? Terrible, pero es que hace 20 años venimos usando la misma y ahora me la van a cambiar. Pero en realidad es muy sencillo. Cuando uno se enfrenta a la norma, sí ve que el lenguaje es un poquito complicado, como complejo. Pero después de que la lee varias veces, ya hace ejercicios y se ayuda, la llamada a un amigo, consultas con la comunidad contable, es mucho más sencillo. Entonces no se preocupen que todas estas inquietudes igual las vamos a solucionar. Y para eso vamos a comenzar aclarando un poquito de historia. Entonces, en el 73 había un grupito de señores allá, super pilos, que emitían normas, ¿cierto? Y a esas normas, era el IAC, a esas normas se les llamaba las IAS, ¿cierto? Y regulaban contabilidad internacional. En español, pues las NIC, Normas Internacionales de Contabilidad. Y esas normas, pues a veces pues quedaban como con huequitos o no se aplicaban a todas las operaciones, pues había sectores de economía que como que tenían vacíos, tenían dudas, entonces levantaban la mano y decían, no, mira, es que tengo una duda, y ellos sacaban unas interpretaciones, que en ese momento se llamaban las SIC, por su sigla en español, pues CPI. ¿Listo? Y eso comenzó así desde el año 73. Pero en el año 2000 ese grupito evolucionó por las necesidades del mercado, por cómo se iban dando las normas, por todas las levantadas de mano. Ese grupo evolucionó y se hizo la fundación IFRS en 2000. ¿Listo? La fundación creó entonces un nuevo comité, eso ya una junta, ¿cierto? Entonces ya cambió de nombre, ya no era el IAC sino el IASB. ¿Listo? Entonces, por respeto a los derechos de autor, todas las normas que se emitieron de 2000 hacia atrás, pues se llaman NIC. Ellos las adoptaron y dijeron, claro, si sirven las seguimos usando. Pues si ya está inventado, ¿para qué nos desgastamos, cierto? Pero pues yo voy a respetar la autoridad de los señores y se van a llamar las NIC en español, en inglés, las IAS. Pero las que yo emita de aquí en adelante se van a llamar NIF. Acá recuerden que NIC era Norma Internacional de Contabilidad, NIF es Norma Internacional de Información Financiera. Por eso el estándar full, el estándar para el grupo 1, el estándar más gordo es la suma de las NIC y las NIF. ¿Listo? Entonces ya ahí aclaramos muchos de los interrogantes que teníamos, ya sabemos qué son las NIC, ya sabemos qué son las NIF, y claro, igual hay duditas, se presentan algunos vacíos, entonces ellos también tienen unos pronunciamientos, en realidad interpretaciones, y se llaman IFRIC. Por sus siglas en español, pues INIF. Entonces, ¿cómo quedó la historia? El estándar completo, el estándar gordo, que en el mercado se conoce como estándar full, estándar completo, tiene otro nombre que se me escapa en este momento. Ese es el que la suma del trabajo de los dos grupitos, ¿cierto? El estándar completo. Pero ellos se dieron cuenta que había unas entidades mucho más chiquis, mucho más pequeñas, que aplicar ese estándar tal cual como está hecho, pues les sale muy costoso y son muy chiquis. Entonces dijeron, no, vamos a hacer algo pues que sea aplicable a unas empresas que tienen otra estructura, que tienen otro sentido a nivel económico. Entonces sacaron la NIF para pymes. ¿Y qué es la NIF para pymes? Es un resumen del estándar full. ¿Listo? Es un resumen técnico del estándar full. Entonces, si yo tengo una duda en NIF pymes, pues ¿qué hago? Pues NIF pymes también trae un glosario, allá al final trae un glosario, uno aclara las dudas ahí. A veces las dudas son, esto está en inglés, ¿no? El texto original. A veces las dudas se dan por los vocablos que se utilizaron al traducirlos al idioma que cada quien utiliza, en este caso el español. Pero si yo no, con la norma no fui capaz, con NIF pymes no fui capaz de aclarar mi duda, pues me remito al estándar completo, que también tiene un glosario, voy y miro cuál era como el espíritu de la norma originalmente, y ahí puedo aclarar mis dudas. A la NIF pymes, además, le hicieron un librito aparte, que se llama módulos de formación. Los módulos de formación son súper chéveres porque traen la norma y abajito de la norma
traen la norma en gris, y abajito de la norma traen ejercicios y notas y explicaciones. Entonces uno coge y con eso estudia súper bien. Pero no hacen parte de la norma. Si usted me dice, ¿cuál es la normatividad aplicable o obligatoria para pymes? Yo le digo, NIF pymes. O sea, esto en los módulos de formación son una ayudita, ¿cierto? Como el plus, como la ñapa, pero no hacen parte de la norma. ¿Listo? Hasta ahí preguntas. ¿Todo claro? ¿Sí? 2 estándar, uno grandísimo y uno que es un resumen técnico. ¿Sí? ¿Todo claro? Bueno. Y entonces en Colombia, ¿cómo adoptamos esos estándares? Pues fácil, nosotros clasificamos las entidades, pero es que nuestras entidades, aún las grandotas, no se comparan con las entidades grandotas del resto del mundo. Entonces, nosotros clasificamos las entidades en 3 grupos. Grupo 1, que son las entidades más grandes, un grupo 2 para pequeñas y medianas empresas y un grupo 3 para micros. Para el grupo 1 dijimos, pues aplica estándar full. Para el grupo 2, pues ni pymes, blanco es gallina lo pone. Y para el grupo 3, ¿qué hacemos? Ah, no, pues es que nosotros tenemos unas empresitas que son mucho más pequeñas que las pymes y a las que les saldría muy costoso implementar pymes, ¿cierto? Porque son muy chiquis, nosotros las llamamos micros. Entonces, ¿qué hicimos? Pues el resumen del resumen. Entonces salió un decreto por allá que es el resumen de NIF pymes. Es algo muy sencillo, o sea, es súper sencillo. Es un decreto, creo que ¿cuántas páginas tendrá? Unas 10 páginas. Los cambios no son muchos. Esos son los de micros, ¿vale? Pero eso es un resumen del resumen a la chipchombiana, o sea, eso es nuestro. Si usted me pregunta cuál es el estándar internacional, yo le digo full y pymes, se acabó. En Colombia nosotros hicimos el resumen del resumen para nuestro grupo 3. Entonces, información. Por si acaso no tienen el estándar, o por si acaso no lo conocen, como les decía, eso tiene derechos de autor, ¿cierto? Intelectual, el estándar full. Entonces, para que nosotros, Colombia, tuviéramos acceso al estándar full, el gobierno nacional tuvo que ir a hacer allá unos acuerdos con la Fundación IFRS, me pasé, y pues me imagino que pagaron los derechos de autor, y por eso el estándar full, grupo 1, lo conseguimos solamente en la página del Consejo Técnico. Uno entra a www.ctscp.gov.co, mano derecha, y ahí encuentra normas internacionales. Creo que solamente pide la cédula, uno descarga el estándar, pues son varios archivitos, entonces es un team pesado, pero de allá uno puede descargar el estándar full. Y el estándar pymes, no, ese no está protegido con derechos de autor, entonces podemos ir directamente a la página de la Fundación IFRS, www.ifrs.org, y buscan, si tienen la versión en inglés, el icono de IFRS for SME, ¿cierto? Pero lo podemos pasar a español. Entonces buscan el estándar para pymes y les va a salir un solo archivito de 257 páginas que contiene 35 secciones y en un solo archivo cubre todos los temas para pymes. Entonces, mientras el estándar full tiene, de las NIF quedan como 28 y NIF creo que van como 13. Entonces es un archivito por cada uno, es gigante. Este es un solo archivito, 257 páginas, 35 secciones. Entonces, primer punto que quiero aclarar aquí, si yo soy grupo 2, yo aplico NIF pymes, ¿listo? O sea, el archivito de las 257 páginas, 35 secciones. Si yo fuera full, pues aplico el estándar full. ¿Hasta ahí preguntas? No, bien. Entonces, ¿y cómo hacemos nosotros para bajar ese estándar a Colombia? Entonces, en 2009 salió la ley 1314, más conocida con el alias de la ley de convergencia, y eso fue una iniciativa que creo que comenzó por allá Simón Gaviria, creo que fue el que le trabajó duro a esa norma para que pudiera salir. Entonces, ¿qué hicimos? Dijimos, no, tenemos que pasar de nuestra norma local, decreto 2649, decreto 2650 del año 93, y debemos pasar a hacer el proceso para llegar a NIF. ¿Listo? Por medio de la ley de convergencia, pues entonces el gobierno dijo, listo, vamos a establecer responsabilidades. Entonces el Consejo Técnico, usted me hace el favor y me dice cuál sería el mejor proceso para que cada entidad pueda hacer su proceso de convergencia.
¿cómo los podemos clasificar? Deme ideas. Y el ministerio va a tener estas obligaciones. Se dividieron obligaciones, pusieron plazos. Eso fue lo que se hizo en la ley de convergencia. En la medida en que avanzó el tiempo, entonces se fueron emitiendo decretos, pues como para ir afinando el tema. ¿Listo? Entonces 2009, primer paso, ley de convergencia. Esta ley, toda la ley es importante, muy importante, pero vamos a hacer énfasis en estos 3 artículos de esa ley, porque con esos 3 artículos espero cumplir los 2 objetivos de Monseñor Juan Carlos. ¿Listo? Entonces, artículo número 2, ámbito de aplicación, ya vamos a hablar de él. Artículo número 4, independencia y autonomía entre las normas tributarias versus las contables y financieras. O sea, ahí artículo 4 es independencia y autonomía entre estatuto tributario y estándar NIFPYMES o full, el que le toque. Artículo 10, autoridades de supervisión. Entonces, claro, muchos me han dicho, no, pero es que nosotros, ¿qué super va a venir a vigilarnos? ¿Super Vaticano? ¿Cuál? No, sí, tenemos un supervisor. ¿Listo? Y esto era lo que les decía, lo que hicimos en Colombia. Entonces dijimos, grupo 1, pues son las entidades grandes, entonces pues no hay muchas, hay un grupito pequeño. El grupo 3, que son las micros, y allá decía, la micro en Colombia es esto, dice el decreto. Entonces también son chiquis. Y pues si usted no quedó ni en el grupo 1 ni en el grupo 3, pues blanco de gallina lo pone, usted pertenece al grupo 2. ¿Listo? Por eso el grupo 2 es tan grande. Por eso la supervisión del grupo 2 a la superintendencia les queda un poquito más complicada, porque son muchísimas empresas. Entonces la supervisión, entiendo, se está haciendo aleatoria. Bueno, esta es la historia de cómo se fueron dando los decretos en el tiempo. Entonces, de la ley 1314 ya les dije que la ley de convergencia, 2009. 9, 10, 11 y 12, 3 años. 3 años para que el Consejo Técnico se sentara y planeara el asunto y dijera, listo, entonces, ¿cómo dividimos esta gente? Nos vamos a dividir en 3 grupos. ¿Quiénes van a pertenecer al grupo 1? No, a mí me parece que deben ser estos. Y si usted mira el documento que preparó Consejo Técnico, se llama Direccionamiento Estratégico del Consejo Técnico de Contaduría, lo encuentran en la página del Consejo. Tal cual lo dijo el Consejo Técnico, más o menos salieron los decretos. Creo que no hay muchas variaciones. Entonces, en 2012 salieron los decretos para grupo 1 y grupo 3, en 2012. Y un año después, pero usted ya sabía que era grupo 2, porque si usted no es grupo 3 y no es grupo 1, pues es grupo 2. Entonces, en 2013 salió el decreto para grupo 2. Y cada decreto trae unas especificaciones para saber cómo nos vamos a clasificar. Y entonces, como es una de las tareas que nos dejó Monseñor, pues nos vamos a clasificar. Por aquí había unos paqueticos. ¿Dónde están los paqueticos? Ah, ya lo repartieron. Uy, qué bien, qué pilera. Listo, entonces ahí tenemos básicamente lo que dice el decreto. La idea es que usted allá en su escritorio, con su lapicito, vamos a sacar por descartes a qué grupo pertenece cada una de las entidades que usted represente. ¿Listo? Entonces, grupo 1, vamos a ver si nosotros pertenecemos a grupo 1. Creo que algunas entidades, en mi concepto, yo pensaría que ninguna entidad de clero pertenece a grupo 1. Además, grupo 1, pues el estándar, aplicar el estándar es mucho más costoso y todo eso. Yo pensaría, pero es un concepto de Marta Mojica, yo pensaría que no. Creo que hay algunas entidades que como que implementaron uno, imagino que se revisó este tema antes de decidir irse a full. Entonces miremos si nosotros somos grupo 1. Entonces cada uno de ustedes allá, muy juicioso desde su escritorio, ustedes son emisores de valores. ¿Quiénes acá, por favor, levanten la mano, emiten valores? Emiten acciones, emiten bonos. Nadie, ¿verdad? Listo, entonces la idea es que por favor allá en su cuadernito vamos a tachar eso. Entidades que tengan valores, lo vamos a tachar. ¿Listo? En ese papelito que tienen ahí, tachado. Entidades de interés público. Ahora, vale la pena aclarar que el decreto dice entidad de interés público es aquella que capta recursos del público. No es la entidad, no es ese concepto de entidad pública que tenemos nosotros, que la empresa de acueducto, la empresa de teléfono, no es una entidad gubernamental, sino, dice el decreto, la entidad de interés público es aquella entidad que capta
dinero del público. Entonces, claro, aquí alguien me va a levantar la mano y me va a decir, sí, pero es que en mi diócesis nosotros captamos dinero, nosotros recogemos, hacemos préstamos y pues entre nuestras entidades, claro está. Pero no, ojo, porque dice el decreto, las que captan dinero del público con autorización del ente supervisor, en este caso superfinanciera o pues si fuera una cooperativa supersolidaria. Entonces, ¿hay alguna entidad de interés público aquí? ¿Me levantan la mano, por favor? Nadie, ¿cierto? Listo, ya no. Entidades que no estén en los incisos anteriores, ¿cierto? Pero que cumplan con. Entonces, a ser el ejemplo de cómo deben tachar. Con una planta de empleados mayor de 200 trabajadores o, y el O está en rojo porque fue tema de discusión, o que tenga activos totales superiores a 30.000 salarios mínimos mensuales vigentes. ¿A qué fecha? Pues cuando salió el decreto salió en 2012, ¿cierto? ¿Hay alguien que tenga más de 200 trabajadores aquí? ¿Directo? 200 trabajadores. Listo. Entonces dice, o activos superiores a 30.000 y, o sea, no importa, yo puedo cumplir con los empleados, puedo cumplir con los activos y además tengo que ser subordinado sucursal de compañía extranjera. O sea, no vale solamente que yo cumpla con la planta de empleados o que cumpla solamente con los activos totales, sino que además cumpla una o cumpla la otra. Además debo ser subordinado sucursal de compañía extranjera que aplique NIF plenas. Nadie, ¿cierto? Subordinado matriz de una compañía nacional que aplique NIF plenas. Tampoco. Matriz, asociada, negocio conjunto de una o más entidades que apliquen NIF plenas. Nadie, ¿cierto? Entonces todo eso está súper tachado. Realizo importaciones, ustedes me van a decir, sí, yo compro vino. Yo me traigo ahí mis cajitas de vino de España y pues hacemos aquí el proceso de venta. Realizar importaciones o exportaciones que representen más del 50% de sus compras o ventas. ¿Alguien hace importaciones de tal magnitud que sus importaciones representan más del 50% de las compras o ventas? Listo, entonces nosotros no somos grupo 1, entonces ya, primera tarea para Monseñor. No somos grupo 1, vamos a ver si somos grupo 3. Dice, grupo 3, planta de empleados no superior a 10 trabajadores. Muchas parroquias tienen planta de empleados no superior a 10 trabajadores, ¿cierto? Posee activos totales por valor inferior a 500 salarios mínimos. Pues también, ¿cierto? Nosotros somos chiquis. Entonces muchas parroquias me van a decir, sí, claro, yo soy grupo 3. Sí, señores, son grupo 3. Más adelante vamos a ver los plazos que tenía grupo 3 para implementar. ¿Qué sucede? Que muchas diócesis, como cuando comenzamos dijimos, hey, tenemos que hablar el mismo idioma. Tenemos, o sea, si no hablamos el mismo idioma, tenemos un problema como los hombres de la Torre de Babel, que por no hablar el mismo idioma, pues no pudieron cumplir su objetivo, ¿cierto? Ahora, eso fue una decisión que entonces, si yo, diócesis, tengo muchas fundaciones, entidades, grupo 2, y tengo otras que me quedaron grupo 3, ¿cierto? Entonces como que no vamos a hablar el mismo idioma si el uno utiliza el marco, el resumen del resumen, el marco técnico normativo para las micros y el resto me utilizan ni pymes, ¿cierto? Entonces yo, diócesis, cuando vaya a consolidar, en caso de que yo quisiera hacer una, pues no, como que me confundo, ¿cierto? Entonces la decisión que han tomado muchas diócesis, y lo permite el decreto, lo permite la legislación, es yo quiero que todos me hablen el mismo idioma, ¿cierto? Porque para allá vamos, eso es lo que necesitamos, que todos hablemos el mismo idioma. Entonces mis parroquias, que son grupo 3, yo, diócesis, decido que por favor se adhieran a grupo 2 y en toda mi diócesis voy a implementar grupo 2. Pero entonces clarísimo que parroquias sí, la mayoría pertenecen al grupo 3, ¿cierto? Ahora hay algunas diócesis que decidieron, yo voy a implementar, como tengo 3 y 2, pero las que son de grupo 2, mis fundaciones, yo no las puedo bajar a grupo 3, pero sí puedo hacer que mis parroquias que son grupo 3 adapten todos, ¿verdad? Listo. Entonces por eso muchos implementaron tanto en parroquias como en el resto de entidades grupo 2. Parágrafo. El parágrafo es la letra menuda de la norma, es como en los contratos la letra pequeña. Acá es donde dice las entidades que se califiquen en grupo 3 conforme a lo dispuesto en el decreto podrán voluntariamente aplicar el marco regulatorio. O sea, ¿lo podíamos hacer? Sí, lo podíamos hacer. Entonces ya tachamos ahí grupo 1,
¿cierto? Y sabemos que nosotros somos grupo 3, pero dependiendo la diócesis, el direccionamiento de la diócesis, pues yo estaré en 3 o me acogeré a la aplicación voluntaria de grupo 2. Cuéntame. Pregunta, te paso el micrófono. Buenos días, vengo de la diócesis de Ocaña. La diócesis como tal pertenece al grupo 3, pero todas las demás parroquias son del grupo 2. ¿Cómo hago para hablar el mismo idioma con todos? Es la decisión que tome Monseñor. O sea, como ayer les decía Monseñor Juan Carlos, nosotros porque somos un equipo, pero en realidad Monseñor Juan Carlos. Conferencia Episcopal no puede... lo que le entendía es que cada iglesia particular, su obispo es autónomo en tomar decisiones, ¿cierto? Entonces, como conferencia episcopal, pues ellos no se pueden imponer cosas. ¡Ay, todas las diócesis vamos! No, ¿cierto? Entonces, cada obispo va a tener que sentarse con su equipo de trabajo, ¿cierto? Y tomar la decisión. Claro, tú podrías hacer que, pues no, mis parroquias son grupo 3 y entonces las que son grupo 2 implemento en 2. Si para él es funcional cuando le presenten sus estados financieros y se entiende que uno le van a presentar en marco técnico normativo de micros y otros en pymes, pues es su decisión. Lo que han hecho, que hemos visto, que han hecho otras diócesis, por uniformidad y por eso comenzamos hablando de comunicación, del tema de la globalización, de lo importante que era hablar el mismo idioma, pues la recomendación sería no se enrede. O sea, como son tantas parroquias, son tantas entidades, aplique un solo estándar que la norma se lo permite, ¿cierto? Y usted tiene más control. Pero, ojo, esa es una sugerencia de Marta Mójica, no es que la norma diga que usted tenga que hacer eso. Usted es grupo 3, usted es grupo 2, simplemente se clasifica. Entonces, como esa primera tarea ya quedó súper clara, bueno, cuando la norma dice usted puede hacerlo, puede acoger voluntariamente el grupo 2, entonces pues ¿qué tiene que hacer? Pues cumplir con todo lo que se ha legislado respecto al grupo 2 y además había que avisarle al supervisor, hay una cartica. Como nuestro supervisor es diócesis, pues no hay como tanto problema, ¿cierto? Entonces deberán informar al ente de control y vigilancia. Veamos este tema son los plazos, ¿cierto? Entonces hay todo un proceso que desarrollar y pues hay unos parámetros, unos plazos para hacerlo oportunamente. Como somos grupo 1, pues, como esto es grupo 1, nosotros no somos grupo 1, pues esto es más ahí como cultura general. Entonces grupo 1, decreto salió el 2012, el 2784. Grupo 1 comienza desde el 1 de enero de 2013 hasta 31 de diciembre de 2013 su proceso de preparación. ¿Listo? Ojo que es una preparación obligatoria, dice la norma. No es que si yo quiero o no quiero prepararme, no, es obligatoria y trae todos unos pasos de cuál es la preparación obligatoria. Termina el 31 de diciembre de 2013, el 1 de enero de 2014, como su merced ya hizo la tarea, ¿cierto? Ya depuró toda su información financiera, ya hizo lo... Entonces usted emite estado de situación financiera de apertura. ¿Eso qué es? Balance, que llaman, ¿cierto? Más conocido con el alias de balance. Estado de situación financiera de apertura, el 1 de enero de 2014 y comienza a partir de ese momento su periodo de transición. Ahí es cuando usted tiene que llevar el paralelo. Entonces lleva su contabilidad bajo norma local y además la lleva bajo norma internacional en el estándar que acogió micros, plenas, pymes. ¿Listo? Y se acabó ese año el 31 de diciembre de 2014 y el 1 de enero de 2015 es el primer periodo de aplicación. De tal forma que a 31 de diciembre de 2015 usted tiene que emitir sus primeros estados financieros bajo norma internacional, bueno, bajo nuevo marco técnico normativo en caso de micros. Pero esto era grupo 1. Cultura general, grupo 1. Grupo 2, ¿cierto? El que nos interesa, grupo 2. Como el 31 de diciembre, en diciembre de 2012 salieron los dos decretos. ¿Se acuerdan que les mostraba que en 2012 salió grupo 1, grupo 3? Y pues si yo no estoy en el 1 y no estoy en el 3, yo era el 2. Entonces los mismos plazos que se dieron a grupo 1 se dieron a grupo 3. Entonces grupo 3, todo 2013 era periodo de preparación obligatoria. ¿Listo? Obligatoria. Todo 2014 era transición, paralelo. Y 2015 es aplicación. ¿Vale? Grupo 2, más chévere porque nos dieron un año más. Entonces, ¿cómo era? Pues
Pues 2014, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2014, era mi preparación obligatoria. Entonces yo tenía que depurar mi información contable, revisar cuáles eran mis requerimientos de software para poder implementar pymes en este caso, y todos los cambios y todas las decisiones que se tuvieran que tomar para poder llevar a cabo el proceso. Preparación obligatoria. 1 de enero de 2015, o sea, estamos hablando de hace 4 meses. 1 de enero de 2015 yo tenía que emitir mi balance de apertura bajo norma internacional pymes. Todo este año Grupo 2 va a llevar el paralelo, norma local, norma internacional. Cuando les digo paralelo es, ustedes deben llevar la contabilidad bajo la norma local tal cual lo venían haciendo y bajo el nuevo marco técnico normativo a partir de ese estado, de ese balance de apertura, pues. Hasta 31 de diciembre. Y el 1 de enero de 2016, ¿qué va a pasar? Pues va a iniciar su fecha de aplicación. Es el primer periodo en que usted debe aplicar NetPymes. Cuando yo les digo que es el primer periodo de aplicación, no significa que usted no lo haga este año. Este año, como es el de transición, pues tiene que llevar los dos, el paralelo. A partir de 2016, usted solamente lleva pymes. Ojo, para tema contable y financiero, porque más adelante vamos a ver que para tema tributario a la DIAN le dieron 4 años, ¿cierto? Para que él se sentara, estudiara, mirara los impactos y todas esas cosas locas que ellos revisan, le dieron 4 años. ¿Qué significa eso? Pues que yo voy a tener que llevar el paralelo, eso en palabras más, palabras menos, es que el paralelo de transición lo tengo que llevar 4 años más. Pero ya vamos a ver por qué. ¿Dudas en los plazos? ¿Alguien tiene dudas de, fecha de reporte? Señor, eso es un 31 de diciembre, el mes 16 no existe, tiene toda la razón, sí señor. Eso es 31 de diciembre de 2016. ¿Y algún otro se me fue mal? No. 31 de diciembre de 2016 es la fecha de reporte. Cambia esa filmina para el material que les van a entregar. Siguiente. No venga, se vaya tan rápido. Esto era lo que yo les contaba de los paralelos. Entonces, en el periodo de preparación, Grupo 2, el año pasado, ¿qué hicimos? Pues llevamos norma local, ¿cierto? Ahí el icono grisecito, contabilizamos con norma local, normalito, no nos estresamos e íbamos depurando la información. Este año, ¿qué pasa? Yo tengo que llevar mi contabilidad local normal, pero además tengo que llevar norma internacional. Entonces tengo que buscar un software que cumpla con toda la parametrización y todas esas cosas de los software para poder llevar las contabilidades. Ojo que no es doble contabilidad. El término doble contabilidad pues está ahí medio satanizado en Colombia, constituye ilícito. Entonces es llevar la contabilidad bajo 2 marcos técnicos normativos diferentes, norma local, norma internacional. Y en 2016 para el tema financiero, que es la línea de arriba, para el tema financiero en 2016 ya no les interesa la norma local, a mí muéstreme solamente norma internacional, ya, no más, ¿cierto? Así la vida sería feliz para todos los contadores. Pero como hay que emitir una información tributaria, la información tributaria va a seguir emitiéndose con norma local, tanto en el periodo de preparación como en el periodo de transición, como en el periodo de aplicación y 4 años más. ¿Listo? Entonces, pues la realidad es que nosotros vamos a tener que llevar el paralelo y hacer el doble esfuerzo durante 4 años. ¿Vale? La ley de convergencia bueno, este es 4 años más, entonces el periodo de aplicación y 3 años más para poder hacer paralelo y cumplir con el tema de los 4 años que le dieron a DIAN para pues que hiciera el estudio y todo esto. Entonces, ley de convergencia, ley 1314-2009, rueda dentada rojita. Cada vez que vean algo con rueda dentada rojita, eso es ley de convergencia. Ley 1607-2012, que a los contadores nos sacó muchas canas, reforma tributaria del año 2012, que quedó como medio mal y después tocó sacar como 20 decretos para arreglarla. Entonces cuando vean esa rueda dentada amarillita, reforma tributaria. Y luego se sacó un decreto para aclarar lo que las otras leyes no habían dejado así pues como transparente. Se sacó en 2014, decreto 2548-2014. Vamos a ver qué nos dicen. Rueda dentada rojita, dijimos convergencia, ¿cierto? Entonces, ley de convergencia en su artículo 4, ¿se acuerdan que decía independencia de las normas contables y financieras respecto de las tributarias? Perfecto, eso en donde está establecido, artículo 4, ley de convergencia 1314-2009, y dice que las normas tributarias son independientes de las normas contables y financieras, que solamente
se van a tomar para temas tributarios, o sea, cuando ustedes estén haciendo sus declaraciones de impuestos, ingresos y patrimonio y todas esas cosas que le presentan a la DIAN, solamente usted puede observar las normas de pymes si la norma tributaria hace referencia a ella. Si no, no. ¿Listo? ¿Por qué? Porque son independientes. ¿Cierto? Entonces las contables, pues para los informes contables y financieros. Y las tributarias, estatuto tributario, para todo lo que tenga que ver con impuestos. ¿Listo? Entonces solamente cuando la norma tributaria hace referencia a NIFPYMES, todavía no ha pasado, entonces yo voy a hacer mis declaraciones o mis reportes a DIAN bajo NIFPYMES. Igualmente dice, ojo, las normas tributarias únicamente afectan temas tributarios, nada que ver con informes financieros, solo temas tributarios. Ahora, en el caso en que haya como controversia que se lleve en la contraria entre una y otra norma, priman las tributarias. ¿Listo? Entonces, visto artículo 4, súper claro, independientes las unas de las otras. Por eso ven ese estatuto tributario ahí, con una grieta enorme respecto a los estándares. Artículo 165 de, ¿qué dijimos que era esa ruedita? Reforma tributaria 2012. Entonces, claro, entonces ahí decían, no, son independientes y usted no puede hacerlo, pero entonces la gente quedó como con el sinsabor, no, pero no entendía, y entonces ¿cómo hago para la declaración si yo ya cambié de marco técnico? Entonces, ¿cómo hago? ¿Cierto? ¿Sobre qué marco técnico, si voy a llevar un paralelo, yo voy a preparar mis informes financieros? Entonces en la reforma tributaria dijeron, tranquilos, no se estrese, usted tiene en la DIAN, no nosotros, la DIAN va a tener 4 años a partir de la entrada en vigencia del nuevo marco técnico normativo, pues para tomarse el tiempo de estudiar, de revisar los impactos y de legislar lo que haya que legislar para corregir errores. Entonces tiene 4 años. Entonces dijimos, listo, 4 años a partir de la entrada en vigencia. O sea, desde el 2012, o desde el 2009, o desde el 2013, o desde cuándo. Y entonces nos quedó ahí como la duda y seguimos preguntando y levantando la mano en consejo técnico y levantando la mano ante la DIAN. Por eso salió el decreto 2548, 2448, les dije. Bueno, el decreto 2014. Y el decreto 2014 dice, no se estrese, no se preocupe, grupo 1 le voy a aclarar sus 4 años. Para el grupo 1 los 4 años comienzan el 1 de enero 2018, 18, 17, 16, 15, el 1 de enero de 2015 y terminan el 31 de diciembre de 2018. ¿Listo? Igual el grupo 3, sus 4 años, 15, 16, 17 y 18. La DIAN se va a tomar esos 4 años pues para revisar los impactos y todas estas cosas. Entonces usted lo que va a hacer es que su información financiera la va a llevar con norma internacional y su información tributaria durante estos 4 años, 15, 16, 17 y 18, pues lo va a llevar con base en norma local. ¿Listo? Todas las cosas que en el estatuto tributario diga, por favor hágalo conforme a la norma de contabilidad. Entonces usted dice, claro, contabilidad, norma local durante estos 4 años. ¿Listo? Para el grupo 2, como todo el proceso comenzó un año después, para el grupo 2 comienzan 2016, 2017, 2018, 2019. Desde el 1 de enero de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2019, yo voy a tener que llevar el paralelo y presentar mi información tributaria con base en norma local, aunque mi información financiera yo ya la tengo en estándar internacional. ¿Listo? ¿Dudas? ¿Preguntas? Nos quedó claro, ¿cierto? Vale. Hay otro, el artículo 2 del mismo decreto aclara que todas las variaciones, pues porque yo tengo que hacer unos ajustes, unos reconocimientos y unas mediciones con base en norma local. Entonces este artículo 2 lo que hace es aclarar que esas variaciones que usted haga y que tengan impacto sobre su patrimonio solamente tendrán efecto impositivo después de los 4 años. O sea que en estos 4 años, pues obviamente si DIAN me va a gravar con un impuesto de patrimonio o con lo que quiera, lo va a hacer sobre la información financiera medida con norma local, con norma contable. ¿Listo? Entonces todo lo que yo incluya o deje de incluir como parte del proceso de convergencia va a tener impactos para grupo 2 hasta 2019 y para grupo 1 y grupo 3 hasta 2018. ¿Vale? Entonces si ven que poco a poco fueron aclarando el tema de la independencia y de los 4 años hasta que ya afinaron pues el tema.
Uy, hasta ahí la historia de NIF en Colombia. ¿Tienen alguna inquietud, algo que va muy rápido, no entendí? Todo claro, ¿cierto? Listo, nuestro segundo capítulo, entonces, importancia en la implementación. Esta es la segunda tarea de Monseñor. Entonces Monseñor me dijo, pero es que yo quiero que a ellos les quede claro que sí es importante implementar, o sea que nosotros estamos cubiertos por la norma. Hay un mito, pero es como desinformación, entonces a veces se genera, es como un teléfono roto, entonces el uno dice una cosa, el otro le entendió un pedacito y el otro le entendió algo diferente, y hay como un mito, algo así como un mito urbano, que dice que las entidades del clero no deben implementar porque son sin ánimo de lucro, ¿cierto? Entonces vamos a revisar ese mito y vamos a aclarar el por qué sí deben implementar. Entonces, en el resto del mundo, generalmente, o la mayoría de veces, cuando se implementa norma, pues no se incluyen las entidades sin ánimo de lucro, ¿cierto? Pero por allá en la NIC, estándar full, NIC 1, como en el párrafo como 5, dice, este estándar, o sea, norma internacional, está hecho para entidades que generan lucro. ¿Listo? Entonces uno dice, pero está hecho para entidades que generan lucro. Sí, yo le dije, yo soy sin ánimo de lucro, yo soy una ESAL, entonces ¿yo por qué voy a hacer esto? Pero a renglón seguido dice, si usted es una entidad sin ánimo de lucro y aún así quiere implementar, pues va a tener que hacer algunas modificaciones, pero como de forma y de pronto de presentación. ¿Listo? Pero en ninguna parte el estándar dice prohibido para las entidades sin ánimo de lucro que implementen. No, en ningún momento lo dice. Bueno, entonces por eso hay una creencia de que no, que nosotros en Colombia, y además nosotros en Colombia tiene historia, o sea, el tema de que hayan quedado incluidas las entidades sin ánimo de lucro es el resultado de un trabajo fuerte que ha hecho pues DIAN y Gobierno Nacional. El director de la DIAN, que ya se fue, no el que está actualmente, él hizo un trabajo muy muy importante con todas las entidades sin ánimo de lucro y el resultado de ese estudio fue que en Colombia nuestras entidades sin ánimo de lucro se prestan para evadir impuestos, para hacer lavado de activos, para hacer cosas feas, ¿cierto? Esas cosas que decía Inés ayer, ojo, nosotros no podemos prestarnos para esas cosas, nosotros no podemos, o sea, pues, ¿con qué cara, cierto? Entonces, como el resultado de ese estudio fue, no vea las entidades sin ánimo de lucro para lo que le están utilizando, cuando el Consejo Técnico le preguntaron, venga, ¿y cuál es su idea? ¿Cómo cree que podemos hacer el tema de los grupos? El Consejo incluyó entidades sin ánimo de lucro. Más adelante vamos a ver todo el estudio y toda la importancia que tiene ese estudio que se comenzó y que por supuesto el nuevo director de la DIAN retomó, él no lo votó en saco roto, lo retomó y por eso se ha venido trabajando y se habla de reforma tributaria estructural. Entonces, por eso las personas piensan que si yo no genero lucro, entonces yo estoy fuera de la norma, yo no tengo que implementar, pero pues no, señores. Entonces, pues la idea es demostrarles por qué, ¿cierto? Ley 1314/2009, artículo 2, ámbito de aplicación. ¿Recuerdan que les dije, vamos a ver estos articulitos especialmente? Pues para no leerles toda la norma. Artículo 4 ya lo vimos, que es independencia entre normas contables y tributarias. Artículo número 2, ámbito de aplicación, y dice, algo así, parafraseando, dice, están obligados todos los que lleven contabilidad, ¿cierto? En resumen. Entonces ustedes me van a levantar la mano y me van a decir, pero es que yo no estoy obligado a llevar contabilidad. Yo la llevo de chévere, pero yo no estoy obligado a llevar la contabilidad. Entonces después, parágrafo, letra menuda de los contratos, dice, si usted no está obligado, pero aquellas personas que no estén obligadas a llevar contabilidad y pretendan hacerla valer como prueba, deben implementar. ¿Listo? ¿Y será que nosotros pretendemos hacer valer como prueba esos libros contables? ¿En qué momento? Bueno, yo les cuento. Cuando ustedes tienen un litigio laboral, ¿cierto? Y entonces el empleado va y los demanda y les dice, no, es que no me pagaron todas mis semanas y no me he podido pensionar. ¿Qué es lo primero que ustedes sacan? Señor, estos son mis pagos de seguridad social, aquí está mi información financiera y mis soportes contables, que son las planillas, ¿cierto? ¿Será que ustedes lo están haciendo valer como prueba? Sí. ¿Listo? Que tienen un tema contractual, por ejemplo, todas las entidades que reciben dineros de entidades ya sea gubernamentales, alcaldías, gobernaciones o entidades del exterior, y de pronto hay un litigio, no, que usted me dijo que me pagaba y no me pagó y resulta que yo sí le presté el servicio. Déjeme ver el contrato.
déjeme ver la evidencia de que usted sí prestó el servicio conforme al contrato, conforme a lo que usted se obligó, ¿cierto? Y entonces usted va allá y busca y saca sus reportes contables y todos esos soportes que tiene allá súper archivados, súper bien organizados, y lo lleva y dice, mire señor juez, yo sí hice el gasto en las condiciones en que me obligué, el señor me debe la plata. ¿Estoy haciendo valer como prueba mi contabilidad? Sí, señores, le están haciendo valer como prueba. Pero digamos que a ustedes no les pasó nada de eso. Ustedes son una entidad normal que nunca hace pues cosas así medio locas, entonces solamente presentan ingresos y patrimonio cada año súper juiciosos. Claro. ¿Y cuál es la información que soporta su declaración de ingresos y patrimonio? Su contabilidad, ¿cierto? Entonces ustedes construyen su contabilidad y de ahí sacan el total del activo, el total del pasivo y todo lo que hacen ahí en su declaración. ¿Entonces la están utilizando como medio de prueba? Sí. Entonces, mis queridos sacerdotes, mis queridos colegas, nosotros en el artículo 2 estamos obligados a implementar NIF-PYMES. Pero digamos que si no estuviera ese artículo 2, es que ese artículo 2 sí. Pero vayámonos al direccionamiento estratégico. ¿Dónde dice eso? Es que cuando al Consejo Técnico le dijeron, venga, haga la tarea y díganos cómo es que toca hacer, en el documento de direccionamiento estratégico que ustedes encuentran en la página del Consejo Técnico, en el párrafo 51, el Consejo Técnico dice, venga, yo estuve revisando allá un tema de IASB, un documento, un prólogo que ellos hicieron para NIF, y ahí dice que puede ser adecuado que las entidades sin ánimo de lucro implementen. Entonces a mí también me parece adecuado. Y cuando salieron los decretos dijeron, listo. Entonces quedó todo el mundo. No hay ninguna excepción, no hay ningún documento en donde diga que excepto las entidades sin ánimo de lucro o que excepto las entidades del clero deben implementar. ¿Listo? Entonces, si alguien lo encuentra igual, yo sé que hay muchas personas que todavía tienen como esa inquietud. Si alguien encuentra el documento donde dice que las entidades del clero no deben implementar, pues lo revisamos, ¿cierto? Aquí nadie tiene la verdad absoluta. Pero las leyes que conocemos, los decretos y la forma como se ha venido puliendo y afinando la ley, hasta ahora no hay nada que lo saque de la obligación de implementar. Alguien me decía en alguna diócesis, me decía, es que siento que me hace perder el tiempo porque es que nosotros no tenemos que estar aquí. Pues ¿por qué? Esto se resuelve con que Monseñor vaya y hable con el presidente de la República y nos saque de la norma. Pero pues falta que Monseñor vaya y hable con el presidente de la República. O sea, mientras eso suceda, estamos obligados. ¿Listo? Miremos Ley 43 de 1990, que para mis amigos contadores esto debe sonar mucho, ¿cierto? Ley 43, ¿cuál es la que reglamenta la profesión de contador público en Colombia? Artículo 10, y el artículo 10 de la Ley 43 habla de la fe pública. Y entonces allá dice, más o menos, dice, si un contador pone su firmita ya, una atestación, en un balance o en una información, eso hace suponer de entrada que esto cumple con toda la normatividad vigente. Ojo, la normatividad vigente. ¿Cuál es la normatividad vigente para el grupo 2 en 2016? ¿2649? No, ¿cierto? NIF-PYMES. Entonces yo quiero saber cuál es el contador que va a ser así pues tan osado, que a 31 de diciembre de 2016, teniendo una entidad a cargo con grupo 2, va a emitir un estado financiero y lo va a firmar sabiendo que eso tiene fe pública y que su firma nos hace pensar que eso cumple con la normatividad vigente y que eso está conforme a los libros de contabilidad y que eso está súper transparente. ¿Quién lo va a firmar a 31 de diciembre de 2016 si no ha implementado NIF-PYMES? O sea, yo no puedo sacar a 31 de diciembre un estado financiero en 2649 y ponerle fe pública y decir que eso cumple con la norma vigente. O sea, no. Ahora puede que haya quien diga, no, yo no le veo problema a eso. Pero hay un parágrafo en ese mismo artículo 10 y dice, señores contadores, ustedes pues como tienen fe pública, ustedes van a ser sancionados penalmente tal cual se sanciona a un funcionario público, pues porque ustedes tienen fe pública. Entonces, si ustedes cometen infracciones, ¿cierto?, en el ejercicio de su profesión, ustedes van a ser sancionados penalmente igual que un servidor público. Y yo he visto en el periódico y he visto la jartera de ser funcionario público y de todo la presión y de todo el tema. Entonces yo ni siquiera, qué pereza ver ese tema. Entonces yo prefiero hacer las cosas bien, ¿cierto? Si a mí me dicen, toca así, pues así hay que hacerlo, eso dice la norma. Para quienes siguen con inquietudes, artículo 581 del Estatuto Tributario, efectos de la firma del contador.
Entonces dice algo así como, aparte de que si usted lo firmó y está mal, pues no le voy a reconocer los costos y deducciones y bla, tema tributario. Dice, en uno de sus apartes, dice, la firma de un contador hace pensar, ¿cierto? Garantiza, estoy parafraseando, que la información está tomada fielmente de los libros contables y que los libros contables están acorde y cumplen con la normatividad vigente. ¿Listo? Entonces, no solamente, hay personas que me dicen, pero ¿y es que en dónde están las sanciones? A mí yo no he visto un decreto de sanciones para el que no apliquen IF. No, es que no van a sacar un decreto que diga, estas son las sanciones, porque las sanciones ya están dadas, las sanciones ya están en la ley, en las diferentes leyes que nos regulan. ¿Listo? Artículo 654, para el que todavía no esté convencido. Hechos irregulares en la contabilidad. Después de mencionar muchos, hay uno como en el literal F, y dice... Si a usted va a la DIAN y le pide exhibición de libros, ¿cierto? Lo visita la DIAN, que esas son de las visitas que uno no quisiera recibir nunca, pero fue la DIAN y le pide exhibición de libros. Y si sus libros de contabilidad están, la última fecha, la última operación que usted tiene registrada en sus libros de contabilidad, es de hace más de 4 meses, ¿cierto? A la fecha de la visita, bueno, creo que al último día del mes anterior a la fecha de la visita, eso es un hecho irregular para la contabilidad. Si el funcionario va, lo visita y hoy es 29, ¿cierto? 29 de mayo. 29, ¿sí? 29 de abril, ¿cierto? Vaya. 29 de abril. Y entonces yo tengo mi contabilidad de pronto el 31 de diciembre. Yo creo que ya estoy en un hecho irregular para la DIAN, ¿cierto? ¿Y cómo se sancionan? Ah, bueno, pues en el artículo 655 les dice, yo lo sanciono con el 0.5, ¿cierto? Es el 0.5%, uno diría, poquito, pero es que es sobre los ingresos del año inmediatamente anterior. 0.5 sobre los ingresos del año inmediatamente anterior, el mayor entre el patrimonio líquido y los ingresos del año inmediatamente anterior. El mayor, aplíquele el 0.5 y págueme la sanción. Vale, entonces normatividad y régimen sancionatorio sí hay. Para los que decían, no, pero ¿en dónde? Yo no he visto esas normas. Listo. Ley 222 de 1995, artículo 86, otras funciones, pero otras funciones ¿de quién? De supersociedades. Claro, ustedes me van a decir, ay, pero es que nosotros no somos vigilados por supersociedades, pero cultura general. En el artículo 86 se le faculta a la superintendencia de sociedades, en este caso, aplicar las sanciones. ¿Las sanciones para quién? Para quien no incumpla con la norma o no cumpla con las disposiciones establecidas por Supersolidaria. Nosotros, como somos supervisados por la diócesis, pues no conozco un régimen sancionatorio de diócesis, pero sé que la diócesis tiene la responsabilidad de cumplir con lo que dice la ley de convergencia en el artículo 10, autoridades de supervisión. Porque a la diócesis el gobierno le trasladó la responsabilidad, dijo, mire, sus entidades de clero, tómelas, llévelas, usted las supervisa, usted revisa que el que está trabajando ahí, el que tiene que llevar la contabilidad y su administrador y todos cumplen con las normas legales, ¿cierto? Entonces la diócesis sí tiene una responsabilidad de supervisión entregada por el Estado, y esa responsabilidad de supervisión en el artículo 10 dice que incluye, además de verificar que sí cumplieron con la norma, pues expedir direccionamiento y dar guía de cómo se debe implementar, que es básicamente lo que estamos haciendo, ¿cierto? Por eso son estos espacios académicos que nos abre la conferencia. Decreto 410 del 71, eso se llama Código del Comercio. Y allá están en el artículo 50 los requisitos para la contabilidad. Entonces dice, ay, tiene que ser llevada en español, bla, bla. Pero en alguna parte de ese artículo 50 dice, y tiene que cumplir con la normatividad vigente, ¿cierto? Y más allá en el artículo 58 habla de las sanciones por violaciones a los libros de comercio. Y al final del párrafo dice, si es imposible saber quién fue el culpable, ¿cierto? Porque uno no sabe si fue el representante o el contador o el revisor, pues entonces son responsables solidarios y la multa la pagan entre los tres. ¿Listo? Entonces, sanciones sí hay. Artículo 58. Pero
Pero más allá de todo ese régimen sancionatorio y de que nosotros seamos conscientes que tenemos una responsabilidad como contadores, que tenemos un código de ética y una ley que nos rige la profesión y que debemos cumplir, más allá de todo eso debemos ver nuestro entorno y nuestra realidad económica. Este tema de la OCDE sonó mucho este año, el año pasado, cuando nos pusimos a pelear con Panamá, ¿cierto? Que tuvimos ahí un tema diplomático. La OCDE, nosotros queremos entrar a la OCDE y entiendo que es uno de los programas banderas del presidente Santos. Y nos hemos reunido muchas veces con la OCDE y no sé qué, ustedes entran a la página de la OCDE y ahí dice, países en proceso de adhesión, Colombia. Entonces, cuando se reunieron aquí nuestro ministro de Hacienda y toda esta gente importante con los señores de la OCDE generó unas recomendaciones. ¿Y por qué nos interesa estar en la OCDE? Porque es que un país que sea de ese grupito chévere está garantizando que tiene un estándar, un muy buen estándar a nivel tributario, a nivel económico, a nivel contable y financiero, y está garantizando a los inversores del exterior. ¿Se acuerda que dijimos, ay, nosotros no somos una isla ya perdida en el espacio? No, hacemos parte del globo terráqueo en temas de transacciones económicas y tributarias y todo. Entonces, pertenecer a la OCDE le da como un plus al país para decir, sí, mira, ve, invierte allá, que allá están como bien y son super pilos y administran bien. Listo, por eso queremos pertenecer a la OCDE. Y la OCDE dijo, no, ustedes, así como están, necesitan una reforma tributaria estructural y también una reforma pensional. A nosotros la que nos interesa en este momento es lo que dijo sobre la reforma tributaria estructural. Entonces, por curiosidad, si ustedes quieren entrar a la OCDE, Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, pues allá está toda su historia, cómo nació, y hay una página donde dice países en adhesión, Colombia, ¿listo? Entonces, por eso nos afecta tanto ese tema. Y uno de los apartes de ese reportaje que hicieron en ese momento decía que pues que en Colombia no todo el mundo tributaba igual, que había unas empresas allá, a ellos les pareció pues como así que hay un régimen especial y no tributa. Entonces una de las recomendaciones de la OCDE fue no, ponga a tributar a todo el mundo lo mismo. El resumen de del reportaje dice, por ello recomienda reducir tasas de impuesto a la renta empresarial, pero que más empresas paguen impuestos, y sugiere acabar con las exenciones y regímenes especiales que hacen que no todos tributen. Listo, nosotros somos un régimen especial, ¿cierto? Artículo 23. Entonces, ¿nos quieren tocar? Sí, nos quieren tocar. Y después, pocos días, ustedes dirán que me encantan todos los diarios que tienen logo rojo, pero no, es pura coincidencia. Entonces, después, unos días después, salió este aviso. Qué horrible, ¿cierto? El millonario patrimonio de las iglesias. Claro, hay de todas las iglesias, no solamente Iglesia Católica. Y dice, la DIAN reveló que las más de 5.000 iglesias que funcionan en el país, esto fue después de la reunión de la OCDE, acumulan un patrimonio de 9.7 billones y aún así no pagan impuestos. Entonces, pues blanco es gallina lo pone. ¿Hacia dónde van? Quieren que paguemos impuestos. Y dice, bueno, aquí habla, hay un señor de la División de Impuestos, se llama Santiago Rojas, y dice que este tema obedece en muchos casos a que se crean fundaciones vinculadas a las iglesias para evadir impuestos. Qué pena reconocer eso, pero pues esas cosas pasan, ¿cierto? Por eso este señor dice, el gobierno evalúa incluir un artículo en la anunciada reforma tributaria estructural, un mecanismo para poner en cintura a las entidades, llámense iglesias, ONGs, clubes deportivos, o sea, a todo el mundo lo van a poner a tributar. Tengan en cuenta que para 2015, si fue para 2015 que el gobierno nacional hizo un presupuesto, lo que hace todo el mundo con su información financiera, hace un presupuesto, entonces el año siguiente me va a ingresar tanta plata y me voy a gastar tanta plata en vías, en puentes, en colegios, ¿cierto? Pues resulta que cuando hicieron el presupuesto ellos tomaron barril de petróleo como a 90, y pues todos ustedes saben que el barril se ha caído, ¿cierto? Entonces tienen un huequito, en el presupuesto tienen ahí como un desfase importante, y pues y cuando el gobierno tiene desfases o necesita plata, ¿qué dijimos que hacía? Reformas tributarias, ¿cierto? Pues porque hay que conseguir platica. Listo, este siguiente ya es del Espectador, ya no es de Semana, y nuestro ministro vuelve y hace la aclaración, dice, no, vea, es que
entidades sin ánimo de lucro, ella no dice iglesia, dice entidades sin ánimo de lucro, reciben alrededor de 130 billones. Estamos hablando de ingresos, reciben 130 billones y pagan 200.000 millones de impuestos. Entonces él dice aquí, mire, vamos a hacer una reforma tributaria estructural para tapar el hueco. Él sí lo dijo de frente, dijo, la reforma tributaria que busca recursos para llenar el hueco que tiene presupuesto de 2015, ¿cierto? Pues que es de 12.5 billones, o sea, fue un descache chiquito, 12.5 billones. Para que no digan que es que me gustan solo los diarios que tienen logo rojo, dinero. Esa reforma tributaria estructural, entonces, para hacer el estudio y pues avanzar rápidamente con el tema, a ver si podemos entrar a la OCDE rápido, se hizo un grupito de señores súper estudiados que conocen el tema, ¿cierto? Dentro de ese grupo hay una persona que nos representa a las entidades sin ánimo de lucro, que es la señora Soraya Montoya González, que es la directora de la Fundación Saldarriaga Concha. Este grupo está reunido como desde, yo creo que como desde enero están trabajando ellos súper juiciosos, porque creo que, no estoy segura si el primer informe que ellos tienen que entregar, lo tienen que entregar ahorita en junio, julio, me pareció haber escuchado, ¿listo? Entonces el tema va avanzando así, ¿cierto? Para los que tienen dudas, ¿implemento o no implemento? Sí, toca implementar. Necesitamos implementar porque es que el impuesto quedó de venir, o sea, sí nos van a poner impuesto. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues una preparación obligatoria, dice la norma, un proceso de transición y un proceso de aplicación. Ya vimos las fechas, ¿cierto? ¿Y cómo hago todo eso? No se preocupen, les trajimos un paso a paso, como qué es lo primero que debes hacer para aquellas entidades que no han iniciado su proceso. ¿Cómo deben comenzar? Entonces, primero, pues tomar la decisión. ¿Hay alguno aquí que aún tenga dudas en su corazón de que no debe implementar siendo entidad de clero? Que por favor me levante la mano. Nadie, ¿cierto? Todos quedamos súper convencidos. Entonces ya le hicimos la tarea a Monseñor Juan Carlos. Número 1, ya tienen su clasificación. Número 2, todos están súper convencidos que ya tienen que implementar. Entonces lo primero que tienen que hacer es tomar la decisión. Y la decisión, pues, ojalá la tomen rápido, para quienes no han comenzado, porque los plazos ya algunos se han vencido. Entonces, después de que ustedes dicen, listo, ahora sí, aquí fue, vamos a hacerlo, pues hay que hacer una ruta a seguir, ¿cierto? O sea, no nos podemos botar a implementar sin saber para dónde vamos. Entonces hay que hacer, pues, como un rutero, como una planeación del proceso de convergencia. Y vamos a tener que conformar un equipo de trabajo. Yo les decía al inicio, este equipo de trabajo tiene que ser multidisciplinario. O sea, este equipo de trabajo no es, mire, señor contador, le llegó esto, hágale. No, porque es que el contador no puede tomar decisiones. Y el contador no puede estar solo en esto porque es que el contador tiene que hacer la contabilidad normal y seguir tributando. Y a mí la DIAN no me va a dar más plazos para tributar. O sea, yo tengo que seguir generando mi información financiera día a día, seguir presentando mis declaraciones mensuales, tal cual calendario tributario, seguir presentando información a terceros y medios magnéticos y el que me pide información, toda la información a terceros. O sea, yo tengo que continuar con mi día a día y además implementar. Entonces sí es un esfuercito adicional que hay que hacer. Por eso no puede ser, señor contador, haga usted, no, hay que formar un equipo de trabajo. Obvio, ese equipo de trabajo, pues el señor contador estará respaldado por todo su equipo financiero si lo hay, que haya una persona de sistemas, pues porque como esto para muchos sectores de la economía, incluyendo universidades, fue un nicho, fue coyuntural, un nicho de mercado, ¿cierto? Entonces salió la norma. No, entonces se le vende la especialización en NIF, en full y en pymes, ¿cierto? Y hubo todo un mercadeo y uno decía, uy, unos costos que uno, uy, pero espere, ¿qué pasa? ¿Cierto? Y así mismo los software entonces dijeron, o sea, no acabó de salir el decreto y el software salió diciendo, yo ya tengo NIF pymes. Y entonces uno va, compra el software, mira, y resulta que no tiene NIF pymes, ¿cierto? Entonces, y todos hemos tenido que ir construyendo. Si para nosotros contadores ha sido difícil, y nosotros duramos 5 años formándonos para entender la norma contable, imagínense para los ingenieros de sistemas, que las casas de software les dijeron, ay, mire, salió esta norma y necesito vender, entonces hágale. ¿Qué puede crear con eso? ¿Cierto? Entonces ellos
comenzaron a caminar solitos, después algunos se dieron cuenta que tenían que hacerlo de la mano de un contador y trabajar conjuntamente en las casas de software. Asimismo, nosotros necesitamos un equipo de trabajo multidisciplinario. Entonces necesitamos una persona de sistemas, necesitamos, pues no sé, el asesor jurídico, el abogado que nos diga si las decisiones que va a tomar Monseñor están bien o están mal, pues obvio nuestro equipo financiero porque va a preparar los papeles de trabajo y analizar la información y es quien conoce las transacciones de la entidad. Pero siempre hay que designar un responsable del proceso, ¿cierto? Porque si yo digo, listo, este es el equipo de trabajo y estas son las tareas y hágale, pero nadie está ahí como supervisando, esto se hizo, no se hizo, qué dificultad tuvimos. No, hay que designar un responsable, ¿cierto? Una persona que esté ahí haciendo el check. Sí, listo, 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 nos faltó. Listo, listo. Porque si no, no vamos a avanzar. Si dejamos eso abierto ahí, no vamos a avanzar. ¿Qué otra cosa es importante? Pues un calendario, ¿cierto? Como yo me voy a poner metas, pues listo, entonces en tanto tiempo hacemos la planeación, en tanto tiempo hacemos el análisis de este rubro, necesitamos que se tomen estas decisiones, cuándo se va a reunir Monseñor, cuándo puede venir el asesor tributario, cuándo nos vamos a reunir con los señores de sistemas, pues para que nos expliquen cómo funciona su software, si sirve o no sirve, si me tengo que cambiar de software o no. Para las personas que piensan en cambio de software, yo les digo que lo revisen bien, no porque no vayan a cambiar de software, o sea, si hay otro software mejor, pues chévere, pero piensen en que tienen que sacar su contabilidad normal, tributar, entregar información normal, o sea, como si no hubiera pasado nada, ¿cierto? Además tienen que implementar, ¿cierto? Y además se van a poner a parametrizar un nuevo software. Entonces, dependiendo lo grande de mi equipo o de las facilidades que yo tenga de recursos, hay que tomar decisiones. Tengan mucho cuidado con eso, o sea, la idea no es matarnos, ¿no? La idea es que lo que podemos hacer que sirva, pues, para que el tema fluya. Además, para quienes no han comenzado, porque hay unos vencimientos que ya están dados. Y capacitación. ¿Cierto? Pues nosotros como contadores, uno coge la norma, la lee, aprende, pero hay que capacitar a otras personas porque hay procesos que hay que cambiar, ¿cierto? Entonces habrá que capacitar la forma como las secretarias recaudan, o de pronto la información que las secretarias dan, o de pronto uno que otro proceso por limitaciones en mi nuevo software contable. Hay que capacitar, o sea, yo no puedo pensar que esto es del área financiera y ya no, esto afecta a toda la compañía, toda la entidad, y por eso todos debemos estar empapados del tema y saber hacia dónde estamos caminando. Bueno, después de que ya tenemos esa parte así como de formalidad lista, pues tenemos que hacer coger nuestro estado financiero, nuestro balance con corte al 31 de diciembre del año que corresponda, 2013 o 2014 según el grupo, y comenzar a diagnosticar, ¿no? Entonces acá ¿qué tenemos acá? Está compuesta esta partida, el rubro de activos fijos, el rubro, todos los rubros, y comenzar a depurar la información, ¿cierto? Para poder medirla bajo el nuevo marco técnico normativo y sacar pues las variaciones a que haya lugar y se puedan tomar las decisiones, porque a Monseñor pues hay que llegarle allá con papeles de trabajo y decirle, mire, el efecto o el impacto en sus estados financieros es este, usted por favor tome la decisión, ¿vale? Entonces haces un diagnóstico de las operaciones, después revisas el estándar, pues porque si tú eres una parroquia que no tiene animales vivos ni plantas, tú no te dedicas a la agricultura, hay unas que sí, pues entonces yo para qué voy a revisar la sección de agricultura, pues no me toca, ¿cierto? Porque es que yo no tengo actividades agrícolas. Así habrá muchas otras secciones que no me afectan. Por ejemplo, las entidades que presentan ingresos y patrimonio, pues no tienen que ver nada con impuesto diferido porque ustedes no son contribuyentes. Entonces, revisar cuáles de las secciones me aplican y debo implementar, ¿vale? Y evaluar los impactos a todo nivel financiero, operativo, administrativo, a todo nivel va a haber cambios, entonces hay que evaluar esos impactos. Dar a conocer a nuestro señor obispo pues cuáles son los avances del proceso, cómo hemos ido evolucionando en el tema, o sea, chévere que haya una supervisión, chévere que alguien esté pendiente de si se hizo la tarea o no se hizo, si no se hizo, por qué no se hizo y cuál es la solución, porque necesitamos todos caminar hacia el mismo objetivo. Y establecer las políticas contables. Cuando ustedes miran por allá la sección 10 de NISPYMES, dice que las políticas contables son lineamientos, direccionamientos, procedimientos,
que la gerencia establece, el administrador establece para elaborar y presentar sus estados financieros. Entonces, este tema es importante, el de establecer las políticas, ¿cierto? Y unas políticas adecuadas con la realidad económica de cada entidad, porque son distintas. Para la selección de políticas contables, entonces, hay una pirámide allá que dice, cuando usted vaya a establecer las políticas, por favor tenga en cuenta estas jerarquías. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta, pues, lo que dice NIF. Entonces, usted allá ve en cada sección, por ejemplo, sección 11 comenzando, dice que uno puede hacer una elección de política contable, si aplica X o si aplica Y. Eso habrá que decirlo en su política. Si usted decidió A o decidió B, tiene que decirlo en su política. Un tema también de presentación de lo que conocemos como estado de resultados. En 2649 también hay una elección de política contable. Entonces, lo primero que tengo que revisar cuando yo esté haciendo mis políticas es qué me pide la norma que en mis políticas. Tengo que hacer una elección. Listo. Entonces, la incluyo. Y después, pues, todas las definiciones de reconocimiento que trae la sección 2. ¿Por qué la sección 2? Esto es NIF-PYME, ¿no? ¿Por qué la sección 2? Pues porque en la sección 2 están los principios y conceptos. Entonces, allá, cualquier cosa que yo vaya a decir, ¿cómo voy a medir mis activos? Pues tengo que ir a la sección 2 para ver cuáles son, qué es un activo, cómo lo puedo reconocer, cómo hago para saber si eso no es activo. ¿Listo? Entonces, cuando esté consultando mis políticas, cuando vaya a elaborar mis políticas contables, voy a revisar el estándar, a ver qué me dice y las construyo. Súper fácil. ¿Y cómo hago la implementación? Ya hice todo eso, ya formé mi equipo de trabajo, ya tomé la decisión, formé mi equipo de trabajo, ya evalué mi información financiera y la depuré, ya sabemos cuáles son los impactos, ya tenemos las políticas y las decisiones de mi administrador. Ya tengo todo hecho, porque de la medición, yo tengo una información bajo norma local, de las nuevas mediciones, pues me van a salir 4 tipos de transacciones: ajustes, reclasificaciones, eliminaciones y reconocimientos. Entonces habrá cosas que bajo norma local valen 20, por decir algo, y bajo norma internacional con la nueva medición me quedó en 18, 15, 14. Pues tengo que hacer un ajuste para medirlo con norma internacional, entonces lo ajusto. Habrá cosas que bajo norma internacional me dicen, no, yo no le acepto que usted me lleve eso porque eso es un tema muy subjetivo, eso... O sea, no, yo no le acepto que usted me incluya eso en la contabilidad. Entonces, pues, ¿qué tendrá que hacer? Pues eliminarlo. Habrá unas cosas que cambien de nombre, las reclasifico. Y habrá otras cosas que yo por alguna razón no las tenía en la contabilidad y la norma me dice, oiga, no, tiene que incluirlas. Entonces las reconozco. Pero ¿eso en dónde está? Eso está en el párrafo 35, en el párrafo 35.7 de NIF-PYMES. Para quienes no conocen la norma, 35.7 significa sección 35, párrafo 7. ¿Listo? Entonces allá dice, venga, usted para llegar al ESFA tiene que hacer ajustes, eliminaciones, reconocimientos o no reconocer, que es eliminar. ¿Listo? Y ese es el proceso de convergencia. Cuando yo les he querido traer aquí una hoja de trabajo, señor. No, señor, sección 35, párrafo 7. Sí, señor. Sección 35, párrafo 7. Entonces, yo les traje aquí una hoja de trabajo. Esto es normal, una hoja normal como la que cualquier contador conoce. 3 primeras columnas vamos a poner ahí nuestro estado financiero con corte el 31 de diciembre del año que le corresponde, grupo 3 2013, grupo 2 2014. ¿Cierto? Entonces yo ahí voy a poner la cuenta, el nombre de la cuenta y el valor con el que terminé. Obviamente, cuando estén haciendo eso, y a veces parece redundante, uno dice, pero ¿para qué dice eso si nosotros sabemos? Pero obviamente, importante partir de un balance cuadrado. ¿Y qué balance cuadrado? Que me cumpla con el principio con mi ecuación contable, ¿no? Activo igual a pasivo más patrimonio. Si yo parto de un balance descuadrado, de entrada me voy a sacar un ojo allá cuando esté haciendo el ESFA. ¿Cierto? Entonces, yo siempre les hago esa recomendación. Ustedes dirán, pero pues eso lo sabemos. Pero créanme que hay muchos casos en que la gente parte de un balance descuadrado. Entonces, su balance, que ya lo tienen, ¿cierto? Porque hoy es abril 29, ¿cierto? Entonces ya tenemos estado financiero a 31 de diciembre de 2013 y 2014.
Con base en la norma internacional, entonces vamos a mirar qué ajustes, reclasificaciones, eliminaciones y reconocimientos tengo que hacer. Entonces cojo cada recurso y lo mido conforme a la norma. El activo, el pasivo, el patrimonio, y ahí me van a salir esos ajustes, ¿cierto? Obvio, esos ajustes pues deben cumplir con principio de partida doble, o sea, débito igual a crédito, ¿cierto? Por eso tiene ese check abajo, espero que se alcance a ver, en donde pues hago la comprobación de que voy a ir cuadrada. Si parte de un balance cuadrado y mis ajustes están cuadrados, pues voy a llegar a un ESFA cuadrado, ¿cierto? No voy a tener mayor inconveniente. Esta hoja de trabajo, como les dije, pues esto no es nuevo para un contador. Acá les traje una diligenciada para que vean más o menos cómo funciona. Entonces mi balance, 31 de diciembre, los efectos de la medición bajo NIF y saqué mi ESFA. ¿Listo? Eso es todo lo que hay que hacer. No es complicado, es dispendioso, que es diferente. Es dispendioso, complicado no es dispendioso. Necesitan mucho tiempo y un buen equipo de trabajo. Y cuando dijimos que nosotros, Grupo 2, teníamos que emitir ESFA, 1 de enero de 2015. Y Grupo 3, 1 de enero de 2014. ¿Listo? Hasta ahí. Implementación, porque es importante la implementación y el proceso que debemos seguir. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Alguien sigue pensando por allá en su corazón que no tiene que implementar? Nadie, ¿cierto? Listo, le hicimos la tarea a Monseñor. Ya le puedo decir, Monseñor, tarea cumplida. Check. Tercer capítulo de esta exposición, y es el vocabulario básico. Entonces la norma trae unos nuevos conceptos, entonces a veces uno los lee y eso como que no los entiende. La idea es que hoy nos queden súper claros, ¿listo? Entonces vamos a tratar de utilizar un lenguaje como más claro, como más sencillo, como para que todos lo entendamos, no solamente los que son contadores. Entonces dice, lo primero que yo les decía es entidad de interés público. Nosotros siempre pensamos en la empresa acueducto, la empresa que recoge la basura, la empresa de teléfono, no. Entonces es una entidad que previa autorización de la autoridad estatal competente, léase superfinanciera, supersolidaria, captan o manejan o administran recursos del público. Eso es una entidad de interés público, ¿vale? Por ejemplo, los señores de Serfinco, yo me imagino que ustedes implementan Grupo 1, ¿cierto? Me imagino. Listo. Entonces, características cualitativas de la información en los estados financieros. Yo me senté y cogí la norma, ¿no? La norma local y la norma internacional. Y me puse a revisar qué había nuevo. Pues la mayoría de cosas nosotros ya la tenemos en 2649. Hay 2, 3 cositas nuevas en cuanto a características de la información financiera y son esas las que vamos a ver. En cuanto a principios, el principio de relevancia que tengo que evaluar cuando voy a incluir una transacción económica en uno de mis estados financieros, yo tengo que evaluar si el incluirla o no incluirla afecta de manera importante la toma de decisiones de los usuarios de la información. ¿Y quiénes son los usuarios de la información? Pues el señor obispo, cuando el señor del banco me presta plata, pues el señor del banco, o los terceros, cuando a veces hay proveedores que dicen, ay, no, déjeme ver sus estados financieros para ver si usted sí tiene con qué pagarme el pedido que me hizo, ¿sí? Ellos son los usuarios de la información. Entonces la relevancia en realidad lo que significa es eso, o sea, la importancia que tiene incluir o no incluir una partida respecto a los impactos que va a tener frente a la toma de decisiones de los usuarios de la información. Este punto es muy importante, porque este punto lo trae solamente NIFPYMES, no lo trae el Standard Full. ¿Por qué decimos que Standard Full sale tan costoso? Porque Standard Full le dice, oye, a usted le da la norma y le da la periodicidad con que tiene que hacerlo, y le tocó hacerlo. Uno de los temas importantes es el avalúo de activos fijos. Allá dice que es periódicamente, creo que les toca cada año y tienen que hacerlo, o sea, no es si quieren. En cambio, para las NIFPYMES se incluyó este párrafo y habla del equilibrio entre el costo y beneficio. Y básicamente lo que dice es, mire, los beneficios de generar la información financiera pues deben ser mucho más grandes que los costos de generar dicha información. En palabras utilizadas por las abuelas, pues no le puede salir más caro el collar que el perro, ¿cierto? Entonces hay que evaluar ese tema cuando usted toma decisiones. Si la norma le dice, mídalo así,
pero es que a usted le sale muy caro, no significa que no lo vaya a hacer, la norma le da otra opción, pero eso pasa es en MIPYMES, en full no hay eso. Entonces este principio de equilibrio entre costo-beneficio es muy importante para el tema de MIPYMES. El tema de activo, ustedes encuentran el concepto es igualito al que teníamos en decreto 2649, artículo 35. Ustedes van y lo miran, es igualito, eso no tiene ninguna complicación. Lo que sí tiene de especial y de nuevo, bien, es que trae otro párrafo que dice que al medir un activo, al evaluar la existencia de un activo, no importa si es suyo o no es suyo, si usted está generando beneficios económicos futuros, si usted se está usufructuando de ese activo, pues usted va a tener que reconocerlo. Y eso básicamente, ¿por qué es? Pues dice el derecho de propiedad no es esencial. ¿Y eso por qué es? Porque a veces yo tengo bienes que no son míos, son de otra persona. Por ejemplo, una parroquia tiene algo que es de la diócesis, la titularidad, la escritura pública es de la diócesis, pero le genera ingresos a la parroquia. Entonces, cuando usted, como analista financiero, coge esos estados financieros de la parroquia y dice, ¡wow! Mire estos ingresos. Y no está utilizando ningún tipo de activos, o sea, esos ingresos fueron generación espontánea. ¿O de dónde sacó esos ingresos si no está utilizando activos fijos? Permítame un segundo, cierro este tema, ya le atiendo. Por eso, el párrafo 219 dice, al determinar la existencia de un activo, el derecho de propiedad no es esencial. ¿Listo? Había algo importante que les iba a decir aquí, pero se me fue. Señor, ¿tenemos por ahí un micrófono? Que yo deje préstelo, para que todos escuchemos la inquietud. Señor. Es un ejemplo, pues, no sé. Hace 25 años nos regalaron un predio, una hectárea de tierra, y tenemos allí una granja. Pero nunca se legalizó. No tenemos escritura del predio. Pero 25 años ya tienen propiedad. Exacto. ¿Cierto? Sí, Posesión, pero, creo que se llama. Sí, pero por posesión. No se ha hecho la legalización. ¿Sí? Y allí se ha arrendado ese predio y hemos recibido el ingreso por el predio, ¿verdad? Hay que clasificarlo dentro del patrimonio. No es nuestro todavía, aparece a nombre de la entidad que nos lo regaló. O sea, que fue un regalo a medias. O sea, exacto, me lo regalaron, sí. Pero no me lo regalaron. Bueno, en este tema hay muchas discusiones y muchos puntos de vista. Entonces, como les decía, la norma trae una sección que dice cómo montar, en realidad emitir un juicio profesional y todas las características que ese juicio profesional debe tener. En el tema de activos para el clero hay muchísima controversia, porque algunas personas pensamos que algunos de los activos del clero en realidad no cumplen con el principio de activo y algunas otras personas dicen que sí. Vamos a ver ese tema más adelante. Y es el por qué necesitamos o por qué creemos o por qué sentimos que la Iglesia Católica debe actuar como unidad de iglesia en Colombia. O sea, no diócesis por diócesis, sino como unidad de iglesia en Colombia. Además, porque si en la iglesia de Macondo toman una decisión, pero en la de Tangamandapio otra, pues al pasar los 4 años lo que va a hacer Diana es ¿cuál me renta más? Y me gusta tu actitud. Y entonces, si ella lo hizo, ¿usted por qué no pudo? Me hace un favor, lo unificamos y todos declaramos igual. Entonces, las decisiones que se tomen, por eso les decía, esas decisiones no las puede tomar el contador. Son decisiones tan importantes y decisiones que van a impactar tanto los resultados y la información a futuro de las entidades del clero, que son decisiones que deben tomar los representantes legales. Pero a nosotros nos gustaría que como unidad de iglesia el clero pudiera tomar decisiones. Nosotros sabemos que no es fácil el tema de la reunión, de montar un buen equipo de trabajo, pero pues sería así soñado, ¿no? Que el sueño, pues, el deseo de Navidad, de regalo de Navidad, es que en realidad se puedan sentar todos nuestros obispos con sus mejores asesores
financieros, abogados, y puedan tomar unas buenas decisiones, porque si unos hacemos una cosa y otros hacemos otra, nos vamos a ver muy afectados. Y situaciones como esa están en todas, o sea, todas tienen las mismas situaciones, todas tienen los mismos problemas. Entonces va a ser decisión del obispo. Pero ¿y el obispo cómo va a tomar la decisión? Ah, claro, con base en toda una argumentación y unos papeles de trabajo que debe levantar el contador conforme a la norma. Y después de todo un estudio de ver cuál es la situación, si en realidad yo tengo la posesión. Yo no sé, yo tengo entendido que después de que uno tiene un predio, como después de 20 años uno ya tiene posesión y uno puede hacer un proceso jurídico, pero eso va a ser decisión de cada iglesia particular, ¿cierto? Porque entiendo que cada iglesia particular es autónoma. ¿Listo? Vale. Entonces me avisan cuando sean las 10. Pasivo. Que el concepto de pasivo es el mismo de 2649. Entonces no hay inconveniente, esto no es nuevo para nosotros, ya lo conocemos. Esto sí es nuevo, y es que la norma dice en este parrafito, básicamente lo que dice es que usted no puede cancelar un pasivo si usted no ha hecho en realidad una transferencia de recursos, ¿cierto? Y nosotros pues estamos acostumbrados que le demos al señor de la papelería, giramos un cheque, cancelamos la cuenta por pagar y sacamos del banco. Y el cheque quedó en canje, la plática en realidad nunca salió de nuestro banco, pero el pasivo ya no existe. Ese tipo de cosas son las que tenemos que entrar a evaluar. O sea, a mí a 31 de diciembre me quedaron cheques allá pendientes de cobro por parte de los beneficiarios. Yo no los puedo presentar como pasivos pagados en NIF. Yo bajo NIF voy a tener que decir, ok, eso es bajo norma local, pero bajo NIF yo tengo que volver a revivir por medio de un ajuste, o bueno, la transacción que corresponda, volver a reconocer ese pasivo, ¿vale? Es una de las novedades que trae la norma. En la parte de ingresos extraordinarios, en la parte de ingresos y gastos, básicamente lo que la norma dice en alguno de sus apartes, en este párrafo dice: de ninguna manera usted va a clasificar ningún ingreso y ningún gasto como extraordinario. Pues nosotros en el plan de cuentas teníamos por ahí unos ingresos que denominábamos extraordinarios, pues entonces entramos, revisamos qué tipo de transacciones tenemos ahí y las reclasificamos a donde corresponda. ¿Listo? Reconocimiento. La norma todo el tiempo habla de reconocimiento. ¿Y qué es reconocimiento? Es cuando yo cojo un hecho económico y lo incluyo en mi información contable para generar estados financieros. Eso es reconocer, ¿vale? Entonces lo voy a incluir en mis estados financieros. Eso es reconocer. Bueno, ahí está el párrafo en donde dice qué significa reconocer. Por si alguien lo quiere consultar, párrafo 2.27 de NIFPYMES. El 2 es la sección, entonces en la sección 2, que dijimos que eran los principios y conceptos, el párrafo 27 les dice que es reconocimiento. Y hay un nuevo tema, que es el tema de la medición. Y cada vez que usted va y mira una norma, entonces tiene como una estructura básica. Obvio hay unas que no son así, pues porque hablan de forma de presentación de estados financieros. Pero la mayoría de secciones que hablan de la medición de recursos, del reconocimiento de recursos, entonces comienzan con un alcance, y el alcance básicamente lo que le dice es: mire, yo me dedico, esta norma se dedica a estos hechos económicos. Y luego viene una medición, y viene la medición inicial y la medición posterior. Entonces la norma le dice: mire, en la medición inicial, ¿y qué es la medición inicial? Cuando sucede el hecho económico, cuando ocurre el hecho económico, hágalo de esta manera. Entonces para cada sección dice: la medición inicial es así, la medición inicial. Luego hay una medición posterior. ¿Y qué es la medición posterior? Entonces el hecho económico ocurrió en el pasado, y en la fecha sobre la que yo tengo que informar, o sea, cada vez que emito estados financieros, la norma dice por lo menos una vez al año. Así decía 2649, y lo mismo dice norma en NIFPYMES. Por lo menos una vez al año el ente económico emitirá estados financieros con corte el 31 de diciembre. Esa es la medición posterior. Ahora, si usted emite estados financieros así firmaditos, todo pues antes de 31 de diciembre, porque el banco se lo pidió en junio, o porque un benefactor le va a dar una plática pero necesita sus estados financieros a marzo, o por lo que sea, pues usted tiene que en ese momento medir todo conforme a la norma. ¿Listo? Esa es la medición posterior. Entonces, la medición inicial yo hice, fue cuando ocurrió el hecho económico. Y la medición posterior es cada vez que yo voy a informar, que yo voy a emitir información financiera, debo hacer una medición posterior.
Y cada sección a usted le dice qué debe tener en cuenta en la medición posterior de cada activo, de cada recurso. Entonces, activos, instrumentos financieros, activos biológicos, todos. Cada uno trae los parámetros de qué es una medición posterior. Este tema es de pronto el que a veces causa como miedito, uno dice, uy, terrible, pero no es tan complicado, y es el tema de transacción de financiación. Para la norma, la norma lo que hace es como castigar como las ineficiencias. O sea, si mi sentido o mi razón de ser es X y yo cogí la platica que la gente me dio para hacer X y yo hice Y, entonces pues tengo que reconocer, y además no cobré intereses, pues tengo que reconocer que ahí hay un detrimento como del valor de los recursos, y tengo que reconocer que tengo una pérdida ahí. A eso lo llama una transacción de financiación, porque yo estoy financiando a la otra persona, ¿cierto? O sea, yo no le estoy cobrando, le di unos recursos y yo no le estoy cobrando una tasa de interés de mercado, o sea, lo que le prestaría un banco o cosas así. O yo estoy haciendo una transacción de venta a plazos más allá de lo que comercialmente se hacen. Entonces, no sé, yo vendo algo y generalmente lo vendo de contado, son Biblias, y las vendo de contado generalmente. Y de pronto a alguien le vendí 100, pero le dije, fresca, páguemelas en 2 años. Entonces yo ya lo estoy financiando, ¿cierto? Porque yo, si hubiera vendido esas Biblias de contado, pues ya tendría la platica aquí en el banco y ya lo hubiera utilizado para hacer otra cosa. Eso es transacción de financiación. ¿A qué se les parece este flujo de caja? Esto sucede mucho en las entidades de clero. ¿Cómo qué puede tener ese flujo en las entidades de clero? ¿Qué operación puede tener ese flujo en una entidad de clero? ¿A qué se les parece? ¿Un CDT? Señor. Cuando se financian las obras sociales que están recaídas, pero las obras sociales son parte de nuestro objeto social, ¿cierto? O sea, son parte de nuestro sentir, de nuestra misión eclesial, ¿cierto? ¿Quién me dijo CDT? Tú me dijiste CDT. Pero fíjate que acá, sí, o sea, está bien. Para quien de pronto no entiende el matachito, esto es una línea de tiempo y básicamente las flechitas son flujos. Entonces, cuando tengo la flechita hacia abajo, yo estoy entregando dinero. Cuando tengo la flechita arriba, estoy recibiendo dinero. Entonces, fíjate que acá está la salida del dinero. Perfecto. Entonces, tú aquí constituiste un CDT por 30, ¿vale? Lo constituiste a 180, sí, me gusta. Pero cuando tú recibes el CDT, ¿cuánto recibes? 30 más los intereses, ¿cierto? No, entonces no se parece a un CDT. ¿En qué operación las parroquias o entidades del clero sacan platica por un tiempo determinado y reciben la misma platica a los 6, 8, 1 año, 2 años? ¿Préstamos a quién? A parroquias, a sacerdotes, y a quién más, el que más nos gusta. A empleados, sí, claro, los préstamos. Este es el flujo en realidad de un préstamo a quien sea, sin intereses. Eso es una transacción de financiación. ¿Y qué me dice la norma? No, pues si usted está haciendo transacción de financiación, la forma de medirla es que usted me traiga el flujo futuro, algo así dice la norma, dice, traiga valor presente a los flujos futuros del instrumento financiero. Entonces, ¿y eso cómo se traduce? Ay, Dios mío. 5 días ya. ¿Qué pasó? Eso, no, este. ¿Y eso cómo se traduce? Pues yo hago es una fórmula financiera de cálculo de valor presente que es súper sencilla, eso no se estresen, hasta Excel lo hace. O sea, uno se estresaba hace unos 10 años cuando le tocaba ahí con la calculadora 19B2, la Hewlett Packard, o a punta de cuaderno y calculadora normal, pero hoy día Excel lo hace, entonces por eso no se estresen, trae hasta las fórmulas y todo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hallar el valor presente de esos 30 millones, porque hoy día en mi contabilidad yo estoy diciendo que presté 30 millones, ¿cierto?
Y estoy diciendo que cuando me los devuelvan van a seguir siendo esos 30 millones. Entonces la norma lo que me dice es, no, pues entonces usted lo que hizo fue financiar a una persona. Entonces hoy día usted no tiene 30 millones. Tráigame eso a valor presente y se va a dar cuenta que su deuda por cobrar, su cuenta por cobrar no es de 30 millones, es de menos. Lo que pasa es que usted financió a la persona, entonces la diferencia es un gasto por intereses para usted. Por eso ha sido un poco controversial el tema de los préstamos a empleados, porque en realidad es sentir la razón de ser de las diócesis y entidades del clero no es prestarle a los empleados. Pues nos duele mucho, ¿cierto? O sea, eso nos llega al corazón cuando nos dicen eso. Pero es cierto, ¿sí? Los recursos de la iglesia, y alguien en una diócesis me decía, y me parecía unas palabras muy sabias cuando el Señor me dijo eso. Él me decía, mire, los recursos del clero son sagrados.